Buenas tardes, amigas y amigos del Hey Festival. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta charla dentro del programa Imagina el Mundo del Hey Festival, hecho posible con el apoyo de Sura. En esta ocasión charlaremos con uno de los filósofos españoles más relevantes de la actualidad, César Rendueles, sobre su libro Contra la Igualdad de Oportunidades. Bienvenido, César. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por darme la oportunidad de conversar contigo y muchas gracias también al Hey Festival por organizarlo. No, pues encantado, querido César. Oye, pues bueno, si quieres entremos en materia sobre este libro, pues la verdad tan relevante que has escrito, titulado Contra la Igualdad de Oportunidades, un panfleto igualitarista que me parece que toca sin duda algunos de los temas más relevantes y urgentes, casi diría yo, de la actual realidad. Pues te quería preguntar a manera de inicio un poco por algo que describes ahí, de cómo surgió la idea de escribir el libro, que es un libro que te ha llevado más de 10 años, y entonces si nos podías compartir un poco esto, ¿no? ¿Cómo surgió la idea y por qué eliges abiertamente el género de panfleto, ¿no? Que es un género que se posiciona políticamente, que abre a la polémica? No sé si nos puedes compartir un poco la génesis del proyecto. Sí, no es que lleve 10 años escribiendo este libro, ¿no? Sería horrible si para escribir esto tardara 10 años, pero sí llevo 10 años pensándolo, ¿no? Porque, bueno, en España hace ahora 10 años, en el 2011, hubo un proceso político muy efervescente relacionado con la crisis económica de 2008, donde tuvo mucho peso pues una conciencia muy aguda de las desigualdades, de las crecientes desigualdades que había propiciado la gran recesión, ¿no? Y sin embargo, me parecía o me preocupaba, ¿no?, que nos costaba mucho imaginar propuestas igualitaristas que cuestionaran las dinámicas de las que veníamos, que rompieran un poco pues con los privilegios que algunos teníamos y con los procesos de exclusión que otros padecían, ¿verdad? Y de esa preocupación, de ese darle vueltas acerca de cómo conseguir que la igualdad se volviera pues un ideal transversal a toda la sociedad, como es la libertad, ¿no? Algo que todo el mundo comparte, al menos como aspiración, pues surge este libro. Y es un panfleto porque es un poco irónico, ¿no? Porque cada vez que planteaba este tipo de cuestiones siempre había alguien que me acusaba de ser panfletario, así que preferí pues aceptarlo como elogio y directamente escribir un panfleto. No, y creo que, bueno, yo creo que es bastante, de alguna forma, provocador en el buen sentido, el planteamiento desde el propio título, por algo que tú me parece que describes de manera muy detallada y acertada en el libro, que es esta idea de la igualdad de oportunidades, ¿no? Es una idea que se ha como asentado, pues, como dices tú, ¿no? De una manera casi natural, como algo consustancial al orden que vivimos, o como si fuera algo que así debe de ser, o sea, inherente a todo orden sociopolítico, por lo menos al actual, y tú curiosamente te posicionas en contra de esto por los resultados, porque la asocias fuertemente a la ingente desigualdad que vivimos, ¿no? Esta meritocracia en la que se basa esta igualdad de oportunidades es, a tu parecer, está directamente relacionada con la desigualdad. No sé si nos puedes contar un poco sobre esta idea que creo que no todo el mundo la tiene necesariamente clara. Sí, yo creo que en los últimos años hemos vivido un proceso de reducción de los ideales igualitaristas a una versión pues muy jibarizada, muy simplificada de la igualdad, que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Que entiende que la igualdad debe ser pues una especie de control antidoping que garantice que la competición social se dé en condiciones de fair play, ¿no? de juego justo, de juego limpio. Pero que las desigualdades que surjan de ese proceso de competición, si el inicio de partida, si el punto de partida es justo, pues que no tiene nada de malo, ¿verdad? Y que, por tanto, igualdad significa dar a cada cual lo que merece, aquello que se ha ganado. Bueno, yo creo que esa es, ya digo, ¿no?, una versión de la igualdad muy pobre. Las tradiciones democráticas lo que han prometido normalmente, o como han entendido la igualdad, no es como dar a cada cual lo que se merece, sino dar a cada cual lo que necesita para desarrollarse y tomar de cada cual en función de sus capacidades, ¿no? Es decir, que es un programa que da a cada cual aquello que necesita para su despliegue personal o nos obliga a cada uno a corresponder, a contribuir a la sociedad en función de nuestras capacidades, de nuestras
posibilidades. Ese es un programa muy diferente y muchísimo más ambicioso, ¿verdad? Porque el problema de ese modelo de la igualdad de oportunidades como punto de partida es que las desigualdades generan sociedades malas, generan sociedades en las que todos vivimos peor de lo que podríamos vivir. Por supuesto, los que peor están, por supuesto, los más pobres, pero también los que mejor están. Las sociedades más desiguales tienen más delincuencia, más gente en la cárcel, menor esperanza de vida, más acoso escolar. O sea, hay una enorme cantidad de problemas asociados a las desigualdades, con independencia de que los que peor están no vivan en la miseria, incluso tengan coches, tengan teléfonos celulares, da igual. Si hay grandes desigualdades, todos vamos a vivir peor. ¿Y cómo digamos, cómo se llega a este proceso? Es decir, ¿cómo se da la naturalización, digamos, de esta idea? Yo creo que no sé si en una charla de sobremesa o algo así abordáramos estos temas, me parece, o no sé si estás de acuerdo, quizás estoy equivocado, pero que casi todo el mundo consideraría que la igualdad de oportunidades es algo positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a este punto? Y te lo quería preguntar también en específico con algo que haces en el libro que me gusta mucho, que es que lo vinculas con expresiones de cultura popular como películas de Disney o Armageddon, ¿no? Para mostrar que son ideas que están ahí en estas narrativas masivas de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que pasan dos cosas. La primera es que a veces se confunde la igualdad de oportunidades o la meritocracia con algo completamente distinto y que es muy razonable. Es decir, se confunde la igualdad de oportunidades con la idea de que cada cual tenga la oportunidad de dedicarse a aquello que se le da mejor, con independencia de cuál sea su situación de partida, ¿no? Pues que la hija de una cajera de supermercado pueda llegar a ser ingeniera. Eso es muy positivo, por supuesto, ¿no? O que el hijo de un trabajador de la construcción pueda llegar a ser médico. Pues por supuesto que eso no tiene nada de malo, tiene algo muy bueno. Pero eso no es meritocracia, eso tiene que ver con la circulación horizontal, ¿no? Con que cada cual nos podamos llegar con la movilidad social horizontal. Otra cosa diferente es que distintas ocupaciones, distintas posiciones tengan que ser premiadas con mayor remuneración o con mayores privilegios. Eso es diferente, ¿no? Y eso es lo que pide la meritocracia, que haya diferentes premios, diferentes remuneraciones a esos supuestos diferentes esfuerzos, ¿no? ¿Cómo se han naturalizado? Bueno, pues a través de una batería muy grande de instituciones sociales o de intervenciones sociales, pero sobre todo, por encima de todo, lo que naturaliza esa concepción reducida de la igualdad es los procesos de mercantilización. Esto es algo que sabemos muy bien. Los países, cuanto más mercantilizados están, curiosamente, y cuanto más desiguales, por tanto, son, más creen en la meritocracia. Esto es muy curioso, ¿no? Es un proceso que desde los años 70 se da en la mayor parte de los países occidentales. En todos ellos aumenta mucho la desigualdad, aumenta mucho la mercantilización y, sin embargo, la gente cada vez cree más en la meritocracia. No es que sean más meritocráticos esos países, pero la gente cree más en ellos, porque un poco lo que eso muestra, creo yo, es que la meritocracia no es un sistema de selección o de premios de los que tienen más talentos, es un sistema de legitimación, de justificación de la desigualdad. Oye, y otro tema que creo que está muy, muy vinculado con esto, que tocas también de manera extensa en el libro, digamos, tiene que ver, supongo, un poco más con programas políticos, es decir, ¿por qué parecería la izquierda misma, o sea, porque se entiende, supongo, en tanto esta concepción de meritocracia está, como dices tú, muy asociada a la mercantilización y a la desigualdad que produce, supongo que en cierto sentido se entendería que la derecha haga suyo estos programas, pues porque de alguna forma es lo que siempre ha constituido su base, ¿no? Pero ¿cómo se llega a que la propia izquierda incorpore pues estas ideas a sus programas políticos? ¿O por qué la izquierda renuncia a una especie de igualdad de hecho en favor de esta igualdad de meritocrática? Bueno, yo haría un matiz a ese planteamiento que haces. El momento en el que, digamos, la igualdad creció más en la mayor parte del mundo, pero sobre todo en aquellos países que tenían estados del bienestar sólido, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, que se da un proceso rapidísimo de reducción de las desigualdades, fue un momento en el que la igualdad
finalista, no solo la igualdad de oportunidades, sino la igualdad final, se convirtió en un programa político transversal. Es decir, un programa que defendía tanto la izquierda como la derecha desde posiciones diferentes, con su propia cultura política, con sus propios matices, ¿no? Pero que era un programa transversal. Y esto se ve muy bien, por ejemplo, en las políticas fiscales, en las políticas relacionadas con los impuestos, ¿no? En esos años era muy habitual que la gente más pudiente, pues la gente que, imaginemos, ¿no?, que gana hoy más de $200.000 al año, pagara impuestos muy, muy altos, de más del 90% en los tramos finales, ¿no? Y eso lo defendían tanto gobiernos de izquierdas como gobiernos conservadores. Insisto, tenían perspectivas diferentes, sus matices, ¿no? Pero el cambio fundamental no es tanto que la izquierda deje de imponer su visión, sino cuando al revés, ¿no?, se desplaza todo el eje político y eso deja de ser un programa completamente transversal, como lo es la defensa de la libertad de expresión, y empieza a ser solo patrimonio de la izquierda, incluso de la extrema izquierda, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que ha ocurrido, que se ha desplazado todo el eje político hacia posiciones, no diría conservadoras, ¿no?, sino elitistas, y eso ha hecho también pues que resitúa un poco también la posición de la izquierda, ¿no? La izquierda moderada de repente es moderadamente elitista, ¿verdad? Porque todo el eje político, todo se ha desplazado en esa dirección. Pero insisto, cuando las cosas eran de otra manera, no era tanto porque dominara la izquierda, sino porque ese era un programa transversal que se defendía desde todo el espectro político. Sí, bueno, tienes razón, porque además hace poco leí una biografía de Elvis Presley para otra cosa, y justamente Elvis sabía que el 90% de sus ingresos iban a parar al gobierno y le parecía bien, o sea, no lo veía como algo que pasó hoy en día, sería algo básicamente impensable, ¿no? Claro. Y bueno, y otra cosa que justo creo que es muy relevante que tocas en el libro es como esta especie de, pues sí, de desplazamiento, digamos, de las coordenadas políticas, pues obviamente también afecta las ideas acerca de los posibles, no sé, ejes de participación para modificar las cosas, porque refieres que, digamos, que las opciones de cambios o de participación política pasan más por una especie de giro también individual, no sé, hay como una especie de desconfianza de todo lo institucional, incluso hablas por ahí de que la burocracia parece que es ahora como lo peor que nos podría pasar, y eso de alguna forma, si entiendo bien tu argumento, mina la posibilidad de una acción colectiva, ¿no? Sí, vamos, yo creo que los grandes giros políticos muchas veces se mueven en diferentes instancias, ¿no? Son procesos muy complejos, muy efervescentes también, ¿no? Muy difíciles de comprender a qué alquimia responden, ¿no? Y muchas veces lo que hay que hacer es pues moverse en distintas direcciones y a ver si aciertas, ¿no? Así que, bueno, tiendo a no despreciar o intento no despreciar ninguna intervención que apunte en esta dirección. Pero sí es cierto que muchas veces nos olvidamos de que la igualdad, los proyectos igualitaristas no son solo proyectos políticos en un sentido más restrictivo, pensado en el sentido de una serie de acciones gubernamentales, una serie de medidas concretas relacionadas con los impuestos, las políticas sociales, las políticas de bienestar, que también, o sea, sin eso, desde luego, es imposible la igualdad, ¿no? Sino que también tienen que ver con las formas de vida, ¿verdad? Con cómo nos relacionamos con los demás, porque un efecto muy importante de la desigualdad, que yo creo que, por ejemplo, en Latinoamérica es algo que se ha vivido con mucha intensidad en las últimas décadas, es que nos encapsula, ¿no? La desigualdad nos condena a relacionarnos solo con gente muy parecida a nosotros. Y esto es algo que se ve enseguida, ¿no? A medida que aumenta la desigualdad, dejamos de interactuar con grupos que no tienen pues, nuestro mismo capital social, que no tienen nuestra misma trayectoria educativa, ¿no? Que se dedica a otras cosas. Y es algo terrible, terrible, muy empobrecedor. Entonces, yo creo que algo que es muy importante también es encontrar espacios sociales donde esa mezcla social, ¿no? Donde podamos ver cómo viven los demás, donde podamos aprender también de cómo viven los demás y donde también aprendamos a convivir con los demás con toda su diferencia. Y eso es algo que, en fin, hacen algunas instituciones públicas muy bien, y algunas instituciones del estado de bienestar se crearon con esa idea. Es decir, que en Inglaterra, por ejemplo, cuando se creó vivienda pública o cuando se crearon hospitales públicos, se hizo para resolver un problema social de gente que no tenía
casa o no tenía asistencia sanitaria, pero también para forzar esas mezclas, para hacer que un profesor de universidad viviera con un albañil o para hacer que tuvieras que compartir una habitación de hospital, pues un ingeniero con una persona que se dedica a atender una tienda, un negocio, ¿no? Y eso es muy importante también, ¿no? Y eso cuesta también y implica ¿no? una ruptura con algunos códigos que tenemos muy asentados en nuestra vida, porque un poco es como que el elitismo se nos ha metido en los huesos y hemos naturalizado completamente, bueno, pues esa escisión y esa especie de segregación social que está ya por todas partes, ¿no? Es que respecto a esto último, estaba justo pensando en una... Hay una distinción que hace Orwell que a mí me gusta mucho, donde dice que, digamos que el pensamiento político de alguna forma escapa a veces al sentido común, porque dice una persona que va al supermercado y tiene, no sé, 10 pesos, bueno, o 10 euros, sabe que le alcanza para tal cosa y que para tal cosa no. Pero dice Orwell, pero en cambio con el pensamiento político parece haber como una especie de, pues eso, ¿no? De pérdida de sentido común y una persona que en otro ámbito se puede conducir de una manera pues, razonable o pragmática o con sentido común. De nuevo, el pensamiento político puede tener dos creencias contradictorias al mismo tiempo, ¿no? Su famoso doble pensar y estas cosas. Y lo pensaba por el ejemplo que das, que citas un autor, clavar, se me escapa ahorita el nombre, te lo podría buscar, pero es un autor americano, me parece, que pone estos ejemplos de cómo, digamos, si la gente va de campamento, nadie se le ocurriría decir, pues porque yo pesqué este pescado me lo voy a comer yo solo, ¿no? O sea, como que en ciertas expresiones, pues insisto, como puede ser ir de campamento, el igualitarismo está como más integrado y sin embargo trasladado a la arena política o a la narrativa política hay como una disociación, ¿no? ¿Cómo entiendes tú esta especie de ruptura entre un ámbito más directo y como esta gran narrativa política? Efectivamente, yo creo que eso es muy interesante esto que planteas, ¿no? Porque yo creo que el igualitarismo cotidiano, digamos que lo tenemos muy metido en el cuerpo, ¿no? Por eso precisamente la desigualdad genera tantísimos problemas sociales, ¿no? Porque yo creo que somos animales tendencialmente igualitaristas, a veces también somos jerárquicos, ¿no? Pero somos tendencialmente igualitaristas y hay algo que nos chirría en la desigualdad, ¿no? Que rompe las costuras de nuestra sociabilidad, ¿verdad? El autor era Gerald Cohen, que ponía este ejemplo de igualitarismo cotidiano. Pero, de hecho, yo creo que es algo que hablando con la gente, sobre todo con gente conservadora, pasa mucho, ¿no? Yo a veces les pregunto, bueno, es gente que dice que apela un poco a la responsabilidad para defender cierto nivel de desigualdad, ¿no? Dice, bueno, no puede ser que todas las tareas tengan el mismo prestigio, tengan la misma remuneración, hay tareas que implican más responsabilidad, más esfuerzo, más estudios. Yo es un razonamiento que puedo llegar a entender y puedo entender esa preocupación por la responsabilidad, por el esfuerzo, etcétera, ¿no? Pero yo lo que les suelo plantear es, bueno, vale, acepto la premisa, pero dime, ¿cuánta desigualdad? Es decir, ¿cuánto más habría que premiar a estas personas por el trabajo que hacen, ¿no? Entonces es muy curioso porque ahí te das cuenta que realmente las diferencias de perspectiva son mucho menores. O sea, tú le preguntas a alguien, ¿cuánto más debería cobrar el jefe de una empresa que el empleado medio? ¿No? Bueno, pues no sé, 3 veces más, 4 veces más, ¿no? Casi nadie dice 10 veces más, pero nadie dice 100 veces más. Pero es que los directivos de las empresas del IBEX 35 cobran a veces, que es como ¿no? el núcleo de grandes empresas en bolsa españolas, cobran a veces 300 veces más, 400 veces más que su empleado medio. Ni siquiera que el que menos gana, que el empleado medio, ¿no? En México, por ejemplo, las diferencias son todavía mayores y en Estados Unidos son mayores, ¿no? Es decir, que realmente ese igualitarismo cotidiano está muy integrado en nuestra vida. Lo que pasa es que hay toda una ortopedia social que nos impide verlo, ¿no? Y justo, porque también ahorita que hablabas de estos ejemplos, me acordé de, bueno, meramente una parte donde hablas de la representación, ¿no? O sea, la representación política en el sentido de que, pues, obviamente hay, o sea, que incluso ahí sí quizá en la izquierda, digamos, ¿no? Y pones por ahí el ejemplo de Podemos, ¿no? Que básicamente toda la gente de Podemos, y no lo dices como crítica, no lo digo así, pero que había un sesgo que era gente madrileña, educada, preparada, así como que hay un déficit, digamos, de representación política, de, como dices tú, ¿no? De amas de casa o de camareras, me acuerdo que mencionas el ejemplo, entonces quizá, no sé si ahí puede haber como una parte de esta especie
pues de ruptura entre este igualitarismo cotidiano que una camarera vive de manera pues mucho más asociada a su profesión y una especie de desconexión de la clase política, por llamarle de alguna forma, con estas situaciones que son más cotidianas. No sé qué piensas. Sí, bueno, he de decir que digamos que es una crítica que mantengo, pero también tengo que matizar una cosa para que se entienda bien, sobre todo fuera de España, que es que en Podemos y otros proyectos políticos que han surgido en los últimos 10 años en España dentro del espectro de la izquierda, ha habido mucha más participación de las clases populares que en ningún otro momento de la historia política reciente, ¿no? Ha habido diputados que son albañiles, ha habido diputados que son, en fin, pues, que trabajan de maestros, de camareros y de otras muchísimas ocupaciones, a diferencia de lo que ha pasado con otras agrupaciones, ¿no? Lo que pasa es que a mí me parece insuficiente, o sea, que realmente sigue habiendo, ¿no?, un componente un sesgos muy fuertes de gente que se parece demasiado a mí, yo siempre lo digo así, ¿no? Veo a mi alrededor, en ámbitos políticos, gente demasiado parecida a mí, con estudios universitarios, ¿no? Cierta, una posición económica, pues no somos ricos, pero desahogada, etcétera, ¿no? Y me gustaría que hubiera mucha más gente, mucho más diferente de mí. Y ese es un esfuerzo muy grande, porque implica romper con inercias. Es lo mismo que ocurre con el género, ¿no? Con la desigualdad de género. En cuanto te descuidas, sin hacer nada, sin hacer grandes esfuerzos ni grandes conspiraciones, por ejemplo, organizar una conferencia o organizar un catálogo editorial, ¿no? Pues se te llena de hombres, ¿no? Porque es la inercia, o sea, no es una conspiración, no es que estés deseando hacerlo, ¿no? Las cosas tienen esa inercia, ¿no? Y romper esa inercia cuesta mucho, implica sacrificios, implica a veces también que alguna gente demos un paso atrás, que también es algo importante, ¿no? Aprender a veces a callar y dejar que otras personas hablen. Y todo eso cuesta porque implica cambiar formas de vida y cambiar, ¿no?, pues nuestra experiencia cotidiana también, ¿no? Oye, bueno, se nos está volando un poco el tiempo y hay algunas preguntas del público. Entonces te quería hacer quizá una pregunta final, o por lo menos antes de pasar a las preguntas de la audiencia, que no necesariamente está directamente relacionada con este libro tuyo, aunque creo que sí, sino más bien con otro libro tuyo que además, como sabes, me gusta mucho, que es el de Sociofobia. Y entonces te quería preguntar un poco por cómo ves tú la relación entre esta especie de predominancia de, pues, por llamarlo de alguna forma, del activismo digital, ¿no?, que abordas en Sociofobia, o esta idea de, pues, de que la participación política de mucha gente se reduce, no sé, a tuitear o a postear cosas que no necesariamente tienen un gran impacto en la realidad. Y bueno, ¿qué piensas al respecto y cómo se relaciona, digamos, esta participación política digital o esta ausencia de participación política, pues no sé cómo llamarla, pero física o más concreta o más organizada, con estos temas de la desigualdad y la meritocracia, ¿no? Bueno, yo creo que el problema de la participación política, no creo realmente eso, que las redes sociales tengan un efecto maléfico ni tan terrible en nuestras vidas, pero sí creo que a veces las usamos un poco como sustituto de otro tipo de interacción, ¿no?, capaz de transformar nuestras propias vidas, capaz de propiciar esa especie de socialización política que es mucho más compleja, que tiene que ver con rituales cotidianos, ¿no?, con cómo todo eso va contaminando nuestra vida, ¿no? Lo que permite las redes sociales precisamente es encapsular esos procesos de intervención, ¿no?, reducirlos a algunos aspectos de nuestra vida. Y eso, bueno, a veces es empobrecedor, pero sobre todo yo creo que es muy limitado cuando se trata de abordar transformaciones profundas, difíciles, ¿no?, que implican costes personales y colectivos grandes, ¿no? Y en ese sentido yo intento verlo al revés, ¿no? Yo creo que las redes sociales muchas veces, la tecnología, puede ser enriquecedora, ¿no?, cuando en lugar de ser un sustituto de otras formas de interacción política, son un complemento más bien, ¿no? Y entonces sí que yo creo que se pueden llegar a ser muy enriquecedoras porque ¿no?, es como que se superponen y retroalimentan ese otro tipo de interacción. No sé si más tradicional, porque ya tradicional hay pocas cosas, ¿no?, pero más relacionada en cualquier caso con nuestros espacios de socialización.
Oye, pues si te parece bien, te comparto las preguntas de la audiencia. Sí, perfecto. La primera es de Verónica Restrepo de Colombia y dice, las personas nos vemos continuamente influidas por el orden de la economía, pero parece que esta no se ve influida por las personas. ¿Cuándo se produjo este proceso de deshumanización de las tendencias económicas? Bueno, es una pregunta interesante, muy compleja, que es difícil responder brevemente, ¿no? Yo creo que es un proceso que tiene que ver con la propia creación de las economías de mercado. La mercantilización de las relaciones económicas pues conlleva que el cálculo económico se imponga otro tipo de consideraciones, ¿no? Esto no solo tiene consecuencias negativas, yo creo que también hay que decirlo, ¿verdad? El mercado muchas veces implica una mayor libertad individual. O sea, que esto yo creo que también es algo que deberíamos recordar, ¿no? Y otro tipo de relaciones económicas donde tiene más influencia la familia, la comunidad, pues muchas veces implica limitaciones de la libertad individual o de la libertad para generar proyectos de vida. Yo creo que los procesos de creación del estado de bienestar intentaron, no sé si con mucho éxito, precisamente embridar las dimensiones más negativas de la mercantilización, conservando esas otras dimensiones más positivas relacionadas con la libertad. Así que un poco respondiendo a la pregunta, yo creo que este proceso de deshumanización de las tendencias económicas, al menos desde una perspectiva más reciente, tiene que ver con la destrucción de los proyectos del estado de bienestar a partir de los años 70, 80, ¿no? Cuando empezó a crearse eso que se llamó la globalización neoliberal, que es un término que no me acaba de gustar o que no me convence mucho, pero bueno, para entendernos, ¿no? Asistimos a una aceleración de estas tendencias económicas deshumanizadoras, para entendernos, ¿no? Pues Jaime Osorio de México. ¿Cuál es el mejor camino para acercarnos al igualitarismo y abandonar la igualdad de oportunidades que nos indica? Qué difícil también. Bueno, yo, por resumirlo muy brevemente, así en un par de lemas, de titulares, yo creo que el mejor camino es entender la igualdad no como un punto de partida, sino como un objetivo, como un punto final, que necesita permanentemente de la intervención social, de la intervención colectiva, de la intervención individual, ¿no? Es decir, entender que las desigualdades, más allá de un límite razonable, que es bastante pequeño, ¿no? Pues las desigualdades nos hacen llevar una vida peor a todos, no solo a los que peor están, sobre todo a ellos, pero a todos, ¿no? Y para eso yo creo que otro camino importante es esto que decía antes, ¿no? Romper el encapsulamiento social, crear espacios de socialización donde podamos ver realmente conocer realmente la vida de los demás, ¿no? Y romper también con este miedo, esta desconfianza hacia los demás y ser capaces de crear proyectos en común. Bueno, y una última pregunta, mi querido César. Paula Gómez de Colombia. Habla de la relación del sueldo con determinadas profesiones. ¿No opinan que cada vez más esa relación directa se va a terminar y los estudios o la formación para una profesión concreta ya no son los medios para situar a las personas en esa escala social de privilegio? Cada vez esas clases privilegiadas blindan más su estatus de forma que son menos los que tienen capacidad de reacción. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. No es solo que la reducción de la igualdad a igualdad de oportunidades, a meritocracia me parece éticamente problemática, sino es que la igualdad de oportunidades es una pura ficción, ¿no? Sabemos perfectamente que el sistema educativo lo que hace es reproducir y ampliar las desigualdades. No es un mecanismo para generar igualdad de oportunidades, sino al revés, sirve para reproducir las desigualdades. Lo mismo el mercado de trabajo, ¿verdad? Siempre ha ocurrido así, pero cada vez más, cada vez las élites encuentran caminos más sofisticados, ¿verdad?, para blindar sus privilegios, para bloquear el acceso de otras personas a esos espacios de socialización, a través de vías que muchas veces son invisibles e informales, ¿no? Nos creemos que la acreditación, ciertos títulos, ¿no?, es lo que te da acceso a un puesto de trabajo y luego descubres que no, que lo que te hace es un puesto de trabajo es conocer al responsable de recursos humanos porque has ido al colegio con él, a un colegio privado muy caro, y es el que te avisa de que hay cierto puesto de trabajo disponible
disponible y el que te da una carta de recomendación, ¿no? Así que, por supuesto, esto es así, siempre ha ocurrido y cada vez más. Y de hecho yo creo que esta desilusión con los proyectos meritocráticos es lo que está latiendo de fondo, ¿no? En ese proceso tan espectacular que está ocurriendo en los últimos meses, ¿no? La gran dimisión, ese proceso por el que millones de personas en todo el mundo están renunciando a sus puestos de trabajo voluntariamente, renunciando a competir en el mercado de trabajo, renunciando, ¿no? A ese contrato fordista que ofrecía seguridad a cambio de disciplina laboral. Oye, pues ya no más justo para concluir, quisiera hacerte una última pregunta, César, porque creo bueno, que tu libro, por un lado, describe algo pues que es duro incluso estadísticamente, ¿no? El aumento de la desigualdad y todo lo que conlleva, y que creo que además, como también señalas ahí, varios de estos procesos se han acentuado con la crisis de la pandemia, pero no me parece que tu libro o el panfleto, digamos, tiene un tono necesariamente pesimista. Yo creo que tiene un punto optimista. Entonces, no sé tú cómo piensas esto un poco de cara al futuro, digamos. Yo creo que estamos viviendo un momento de ruptura en el que, digamos, que el proyecto esto que podemos llamar eso neoliberal, la globalización neoliberal, se ha roto, no en el sentido de que ya no haya procesos de mercantilización, sigue habiéndolos y muchos, incluso más intensos que antes, pero ya no es un sistema de legitimación, ¿no? Que consiga generar cohesión social, que ilusione a la gente, que cree un sentido común compartido, ¿no? Yo creo que lo aguantamos porque no se nos ocurre nada mejor, pero no genera una gran ilusión, ¿no? Y en esas quiebras, en esos procesos de ruptura, de descomposición orgánica, ¿no? De crisis, bueno, pues aparecen distintas alternativas, algunas que circulan por el lado del autoritarismo, por el lado de blindar los privilegios de las élites, ¿no? Pero a veces también son momentos en los que aparecen pues reconsideraciones de las dinámicas de desigualdad de las que veníamos y aparecen proyectos igualitaristas. Yo creo que eso también está ahí, también está latiendo, ¿no? En los últimos años nos hemos dejado tal vez deslumbrar o por la preocupación en torno al ascenso del autoritarismo, de los proyectos de extrema derecha, pero yo creo que también hay un aumento creciente del rechazo del elitismo, ¿no? En todo el mundo hay un rechazo enorme, enorme del rechazo del capitalismo y un rechazo enorme del mercado como fuente única de solución a los problemas sociales. Esto es algo que está pasando, es una dinámica global, está pasando en todo el mundo, ¿no? Y sobre todo un rechazo de las políticas de las grandes corporaciones. Yo creo que esta es una semilla también para el cambio emancipador, para profundizar en la democracia. Yo creo que eso está latiendo ahí y que en todo caso hay que saber aprovecharlo, ¿no? Oye, pues me encanta esta nota final, porque insisto, creo que también es importante dentro de esto por rescatar estas perspectivas y el optimismo y no quedarse todo en esta especie de negatividad que de alguna forma abona que las cosas pues sigan siendo iguales, ¿no? Así que pues nada, César, muchísimas gracias por esta conversación, gracias de nuevo al Hey Festival y a Sura y bueno, espero que la hayas disfrutado, no sé si quieras añadir tú algo más. No, nada, darte las gracias, Eduardo, y espero tener la ocasión de volver a charlar contigo y, bueno, gracias también al Hey Festival, por supuesto. Bueno, gracias, hasta luego.